Hola a todos, queridos amigos. En el mismo mes en que sus majestades Fernando e Isabela decretaron el edicto de que todos los judíos debían ser expulsados del reino y de todos sus territorios, en ese mismo mes me dieron la orden de tomar a los hombres suficientes para mi expedición para el descubrimiento de las Indias. Con estas palabras comenzó Cristóbal Colón su diario y realmente marca un hecho muy importante, un hecho cataclísmico en la historia de la nación judía. Se trata de la expulsión de los judíos en este caso España, el reino de España, en el año 1492. Un acontecimiento tan importante que ya les decía ha marcado la historia judía y es considerado como una de las grandes tragedias que han acontecido al pueblo de Israel. Sobre este hecho vamos a conversar brevemente en el vídeo de hoy. El hecho es de que realmente se nos hablan, según las cifras, los historiadores dan diferentes cifras en cuanto al número de judíos que realmente se marcharon, el número de judíos que quedaron y que tuvieron que o convertirse por la fuerza, otros se quedaron, digamos, porque no pensaron tampoco de que la Inquisición iba a durar tanto tiempo, pensaron también de que aquello era algo pasajero. Los judíos en otras ocasiones habían sido forzados a convertirse al cristianismo y con el tiempo que había pasado la ola de persecución habían podido regresar a la práctica de su religión. Por tanto, aquello también era, digamos que fue inesperado, tremendo. Y por supuesto hubieron algunos individuos, una muy minoría reducida, que se quedaron por motivos económicos, porque de hecho era una minoría los judíos que digamos que eran acomodados y ricos hacendados. La gran mayoría del pueblo judío, de los judíos de Sefarad, de España y Portugal, pues eran digamos que personas comunes, no eran personas acaudaladas como erróneamente muchos piensan, sino que habían ciertos judíos que sí tenían capital, ciertas familias influyentes, pero no era el caso de toda la mayoría. Por tanto, en el caso de este digamos que acontecimiento catastrófico para la comunidad judía, pues se desenlaza cuando la reconquista queda completada, cuando los reyes católicos finalmente doblegan y derrotan al último rey musulmán de Granada, Boabdil, en el año 1492, en enero, y para realmente 3 meses más tarde pues establecen lo que se conoce como el Edicto de Granada, donde decretan la expulsión de todos los judíos, judías de todos los territorios de España. No solamente estaba prohibido la entrada o que los judíos permaneciesen, digamos que en territorio de Iberia, sino que en todo territorio que perteneciese a la corona española. Como más tarde, cuando se descubre América y se establecen las diferentes colonias en el continente americano, pues era prohibido que los judíos pues se asentase en estos territorios, al igual que Morisco, etcétera, etcétera. Por tanto, vemos que fue un acontecimiento trágico porque se le da a los judíos solamente 4 meses para que liquiden todas sus deudas, lo que tengan que hacer, y que se marchen y que nunca regresasen a los territorios de la corona española. Y fue aquello tremendo porque imagínense, en tan corto tiempo, en aquella época que no era tan fácil viajar, contando además lo que incluye un viaje, ¿a dónde? A lo desconocido, sin recursos, personas, ancianos, mujeres, niños en todo tipo de condición, embarazadas, enfermos, tenían que ahora marcharse y dejarlo todo. Parecía aquello algo, un sueño, una pesadilla, algo imposible realmente. Y por ello fue trágico lo que aconteció. Y incluso los judíos se vieron forzados a vender sus propiedades y bienes, digamos que a precios ridículos. Cambiaran casas y propiedades por, digamos en muchos casos, por un burro o por, digamos que, vamos, nada, casi nada. De hecho, tenía incluso prohibido llevarse oro, llevarse plata, llevarse recursos, todo aquello era prohibido. Tienen que dejar todo este tipo de posesiones en territorio de los reyes. Fue tremendo aquello, un golpe devastador para la comunidad. Miles que se embarcaron en viajes que supuestamente los iban a llevar a otros lugares, en barcos, pagaron sus pasajes y luego en el medio del mar los engañaron, a muchos los vendieron como esclavos, a otros los lanzaban al mar,
algunos meses antes de la partida de los judíos, se comenzó un rumor en las calles de boca en boca que decían que los judíos estaban tragándose monedas de oro y cosas de valor para poder sacarlas de España, y la gente, cuando los judíos se marcharon, muchos tomaron estos pasajes en ciertos barcos, pues los atracaron y los abrían completamente para ver si tenían algo escondido en el estómago. Una estupidez, realmente una locura. Y así fue terrible lo que sufrió la comunidad judía. Los que lograron cruzar hacia el norte de África, lo que es Marruecos, esta zona, pues fue terrible porque allí los asaltaron, las mujeres fueron violadas. Fue terrible lo que sufrieron. Muchos tuvieron que regresar de vuelta. Fue un infierno tremendo. Muy pocos, digamos que tenían posesiones, lograron sacar su capital o sus fortunas. Entre ellos pues estuvo Isaac Abravanel, que Isaac Abravanel por supuesto es conocido, un rabino muy importante, pero también era el tesorero de los reyes y era muy querido por la realeza. A él le permitieron extraer su dinero, y de hecho le ofrecieron la conversión, ¿no? Que se convirtiese al cristianismo y que se quedase, pero él rehusó y se mantuvo firme a su fe. De hecho, cuando más tarde él se establece en Italia, desde allí también continuó fortaleciendo la comunidad sefardí, donde quiera que se encontrase sus hermanos luego de esta devastadora tragedia. Y sus libros, sus textos, sus comentarios a la Torá, al texto bíblico, pues hoy día siguen siendo estudiados por las comunidades judías de todo el mundo. Tenemos que muchos, digamos, se cuenta que alrededor de 100.000 cruzaron la frontera hacia Portugal, porque es el país más cercano. Allí en Portugal el rey Manuel les acoge y estuvieron poco tiempo. 4 años más tarde, luego de esto, de 1492 en 1496, el rey Don Manuel forzó a los judíos también y decretó la expulsión de los judíos de Portugal, precisamente por las presiones de los reyes católicos en España, porque el rey de Portugal contrajo matrimonio con la hija de Isabel y Fernando, Isabela, y la condición de los reyes católicos para ese matrimonio es que tenían que expulsar a los judíos también de Portugal. El rey de Portugal no quería, pero al final se vio forzado, aunque de hecho cuando decretó la expulsión cerró las fronteras para que los judíos no pudieran salir. Solo unos pocos pudieron escapar y fueron forzados a adoptar el cristianismo. Aunque con el tiempo muchos, con el paso de los años, entre los años 1500, 1600, incluso casi hasta principios de 1700, muchos fueron saliendo de Portugal y se fueron hacia Holanda, hacia Grecia, Salónica, Italia, el Imperio Otomano, que es donde vamos a tener que un gran número de judíos se va a asentar, además del norte de África, la tierra de Israel, se van a asentar en Egipto, en Siria, en Lebanón, en muchos países árabes también. Van a llegar comunidades sefardíes llevando consigo el ladino y lenguajes también de España como el catalán, entre otros. Y vamos a tener que, hay un episodio muy famoso, ¿no? Que el sultán del Imperio Otomano, Beyazid, dice, cuentan los textos, ¿no? De que él habla y dice, Fernando, rey de España, no es tan sabio, no es un rey tan sabio como dicen, porque un rey tan sabio como él no hubiera expulsado a los judíos, que ahora yo les doy la bienvenida a mis territorios, y de hecho están enriqueciendo ahora mis territorios. O sea que es muy interesante este contraste entre los reyes católicos y digamos que el sultán otomano. De hecho, la comunidad sefardí que se va a establecer en Turquía, pues una comunidad muy importante que floreció por muchísimo tiempo, con grandes rabinos, con grandes personalidades, con grandes sabios, que preservaron sus tradiciones sefardíes de España, que preservaron el lenguaje, el ladino, y realmente es muy interesante. De hecho, en este canal hemos hecho toda una serie sobre lo que aconteció luego de la expulsión, y hemos contado toda una serie sobre la comunidad sefardí en el Imperio Otomano, y de hecho pueden buscarla y ver toda esa serie en este mismo canal. Entonces vemos que la expulsión de los judíos de España fue algo tremendo, una tragedia tal que ha quedado hasta este día en la memoria del pueblo judío como una de las grandes tragedias que han acontecido en la historia del pueblo de Israel en todas las épocas. Fue tremendo, terrible lo que aconteció. Luego de esto, los que quedaron dentro del territorio de España y Portugal, les decía, porque muchos incluso no tenían los recursos, no tenían recursos para poder hacer un viaje como este.
muchas veces se ha criticado fuertemente a los que se quedaron. Y se entiende, ¿no? Puedo entender por qué muchos judíos tienen este resentimiento contra sus hermanos que se quedaron. Y es comprensible, ¿no? Porque quizás muchos lo vieron como quizás traición, pero no está el caso. Es cierto que una minoría muy pequeña se quedaron por motivos económicos, pero vuelvo a enfatizar y a repetir, la gran mayoría pues no le quedó otra opción. No era tan fácil emprender un viaje en la antigüedad. Hoy tampoco es tan fácil que cualquiera viaje de país a país. Hay que tener recursos para ello, mucho menos mover a la familia entera. Y dejando todos los recursos dentro del territorio español, sin poder llevarse nada a un territorio desconocido, perdido, mucho menos en aquella época. Y los que intentaron salir, muchos tuvieron que regresar, miles tuvieron que regresar porque fue tragedia, naufragaron. Fue horrible lo que sufrió la comunidad. Y solamente un grupo, digamos que minoritario en comparación con los que se quedaron, fueron los que lograron salir. Y ya decía que se establecieron en los demás territorios del norte de África, del Imperio Otomano, de Italia, de Grecia, de la tierra de Israel, de Egipto, que hasta fechas recientes, hasta que se conforma el Estado de Israel en tiempos modernos, pues hubieron grandes comunidades de judíos sefardíes allí, preservando su lenguaje, sus tradiciones y recordando siempre a Sefarat como una esposa que fue infiel, que traicionó, pero que aún así no puede olvidar, que aún así siempre está en la memoria del judío, y España guarda un lugar muy especial en la memoria de los judíos sefardíes, España y Portugal. Hay que decir que luego de la salida de los judíos de la península ibérica, los rabinos establecieron una takaná. Una takaná es un decreto rabínico prohibiendo que los judíos volviesen y pisasen alguna vez el territorio español. Si mal no recuerdo, creo que esto lo hizo Rabbi Isaac Abravanel con otros rabinos. O sea que hicieron un decreto que prohibía a todo judío que jamás pisase allí territorio español nuevamente. De hecho, sabemos que muchos judíos en sus travesías, luego con el paso del tiempo, ¿no? Cuando comerciaban y tomaban barcos que supuestamente tenían que pisar puerto español, los judíos llegaban hasta el puerto, pero no bajaban al territorio recordando ese decreto de prohibición. Y hay que decir que ese decreto que prohibía a los judíos pisar nuevamente el territorio español por lo que habían hecho a la comunidad, fue roto o anulado cuando el gran rabino, el gran Tzadik Rishon LeZion, Rabbi Obadia Yosef, Zatzal Alav Shalom, visitó España invitado por sus majestades los reyes, y él allí anuló ese decreto después de tanto tiempo, después de casi 500 años después de la expulsión. Rabbi Obadia Yosef anuló ese decreto, permitiendo nuevamente a la comunidad judía pues asentarse y digamos que sin ningún problema visitar España. Es muy interesante, ¿no? Todos estos detalles que acontecen. Así que de manera breve hemos conversado acerca de esta gran tragedia de la expulsión de los judíos de España en 1492 y de figuras importantes como Rabbi Isaac Abravanel, entre otros. Gracias a todos por la atención. Siempre les recuerdo que no olvide de pues visitar también las redes sociales, donde pueden encontrar materiales que comparto en Facebook, en Twitter, Instagram y el contenido adicional de este canal. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.